todos. Bueno, se ve que Karina me quiere mucho. La verdad que cuando uno habla de estos temas de familia, estoy complacida por invitado, es una iglesia querida para mí, nos conocemos hace muchos años. Los felicito por el templo nuevo, no habíamos podido venir a la inauguración, así que re lindo y qué bueno que puedan seguir reuniéndose en este lugar nuevo. Y generalmente para octubre vienen muchas invitaciones para hablar justamente sobre la familia. Y es verdad que trabajo en una asociación civil dedicada a familia, y es verdad que soy psicóloga, pero siempre digo que lo que más uno sabe sobre familia es por tenerla, es por vivir en familia, por la familia de origen, por la que formamos. Así que hoy voy a hablar sobre algunas problemáticas familiares que seguramente alguna nos va a tocar. Y muchas son cosas de experiencia personal, por haberlas oído, por haberlas vivido. Nadie está a salvo de nada. Hace un tiempo el pastor de donde nosotros nos congregamos, en la iglesia de la Puerta Abierta, predicó un mensaje que se llamaba "Cuando el mundo se te viene encima". Y entonces él dijo que la prédica ese día, que nadie iba a quedar fuera de estar cubierto o comprendido en la charla. Entonces dijo que había una parte de los que estábamos ahí que seguramente estábamos acompañando a personas que estaban en situaciones de este sentimiento cuando el mundo se nos vino encima. Y había otra parte que seguramente estábamos en situación que el mundo ya se nos había venido encima. Y dijo, pero hay otra parte, que son los que piensan que ni están cerca de gente que tiene problemas, ni ellos les parece que tiene problemas, pero no se preocupen porque pronto lo tendrán. Bueno, no fue muy simpático en el sentido que a veces queremos escuchar cosas lindas y que nos van a pasar cosas maravillosas, pero la realidad, justamente de eso vamos a hablar hoy, es que más allá de nuestras realidades familiares o en nuestras realidades familiares hay esperanza. Y espero que nos podamos ir de acá creyendo y habiendo aumentado nuestra fe en que hay esperanza, aún en medio de nuestras realidades familiares, cuando todo está así como el día de hoy. Ahora para la lluvia. Falta que salga el arco iris. Muy bien, a ver si funciona la tecnología. Sí, qué maravilloso. Muy bien. La vida se caracteriza por sus constantes cambios y movimientos. Cuando uno piensa que ya está todo en calma, que ya logré algo, seguro que pasa algo que desacomoda. ¿Es así o no? Hay estados que uno dice, ay, eternizaría este momento, porque todo parece buenísimo, pero al momento o en poco tiempo sucede algo que nos descoloca. Es que como individuos y también como familias, estos cambios nos involucran a todos. ¿Y en qué forma? Todos pasamos por crisis evolutivas, que son normales en nuestro desarrollo individual y familiar. Cuando un chico termina el primario, pasa al secundario. Siempre cuento una anécdota de mi hijo menor, que es músico y como tal es muy emotivo, muy sentimental. Y cuando él pasó a primer grado, a los pocos días dijo, mamá, no quiero ir a primer grado, quiero volver a jardín. ¿Y por qué querés volver a jardín? Y él dio 3 motivos. Porque la señorita grita mucho, y era verdad, porque me llaman por el apellido, en lugar de por el nombre, si hay maestras de jardín acá saben que es así, y porque los recreos son más cortos. De eso se trata crecer, A veces quisiéramos volver a estadios anteriores, pero no se puede, tenemos que crecer. Y así vamos pasando también como familias por distintas etapas. La formación de un nuevo matrimonio, la llegada de un hijo, el crecimiento de los hijos. Si no los tenemos porque no los tenemos, si los tenemos porque los tenemos. Siempre estamos en algún tema de esos, pero que hacen al movimiento normal de una
familia. Pero también hay otros momentos que son las crisis accidentales, las no esperables, las que quisiéramos evitar, como el dolor, el sufrimiento. Hoy se dieron varios motivos de oración por enfermedades, los divorcios, los problemas laborales. Bueno, yo pienso que si les diera lugar para hablar, nos quedaríamos acá hasta las 2 de la tarde enumerando cuántas crisis accidentales o no esperables tenemos que afrontar como personas y como familias. Y es acá donde puede generar dolor, sufrimiento. De hecho, sufrimos por estas cosas que no esperábamos, pero que también suceden, aún a los hijos de Dios. Y muchas veces puede perderse la esperanza. Si uno recorre la Biblia, va a encontrar montones de expresiones de grandes hombres de Dios que habían perdido la esperanza momentáneamente cuando las nubes negras estaban sobre su horizonte, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de familia, ilusiones y desilusiones. Todos los proyectos que emprendemos tienen una cuota de ilusión, si no, en realidad no emprenderíamos nada, ni siquiera ahora, por ejemplo, las mujeres que se van a ir a Mendoza oran por los desafíos, pero también tienen la ilusión de que todo salga como estaba programado, que las exposiciones sean buenas, que el clima emocional sea bueno, que el clima atmosférico también. Y así con cada proyecto que hacemos en nuestra vida, aunque sea chiquitito o sea muy importante, tenemos expectativas e ilusiones. ¿Es así? Si no, en realidad no nos moveríamos, si no ese motorcito de la ilusión no nos moviera, ¿no es cierto? Y el proyecto familia es un proyecto que en sí mismo, y en especial yo diría para los hijos de Dios, tiene un fuerte monto de idealización, de ilusión, de concentración de expectativas, porque para los cristianos es muy importante la familia. De hecho, creo que hoy, en uno de los pocos lugares donde se habla de familia es en la iglesia. No sé en cuántos ámbitos sociales se habla realmente de familia. A los cristianos la familia nos toca mucho porque es una creación de Dios, no es un invento nuestro, es una creación de Dios. Muy bien, el proyecto familia entonces concentra cantidad e intensidad de ilusiones. ¿Por qué? Por la intimidad y cercanía de los vínculos, a diferencia de otros proyectos donde, estamos en el ámbito laboral y sí, tenemos expectativa que nos vaya bien, tenemos expectativa de llevarnos bien con los compañeros, pero los vínculos no son tan cercanos, no nos pegan tanto, en el mejor sentido, que los vínculos familiares, que son muy íntimos. Y por otro lado, la familia tiene proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Uno puede generar proyectos que sean de concreción rápida, unas vacaciones, ¿vieron? Las podemos estar programando un año, ¿y qué pasa? Se nos va, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando programamos el casamiento de mi primer hijo que se casó, que es mi hija mayor, y cuántas expectativas, cuántas ilusiones, cuántos detalles, y más antes, ahora me parece que los chicos son más prácticos, ¿no? Pero hace unos cuantos años atrás, cuando ella se casó, todos los detalles, que el souvenir, que esto, que lo otro. Y me acuerdo que cuando terminó el día, porque se hizo de día, yo dije, uy, tanto preparativo y ya se pasó. ¿Es así o no? En cambio, cuando pensamos en el proyecto familia, estamos pensando a largo plazo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto también es un motivo para generar ilusión y a la vez desilusión. Por lo tanto, la desilusión es una experiencia frecuente en la vida familiar. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, ¿no es cierto? De hecho, les diría que la mayor parte de las consultas que como psicólogos recibimos tienen que ver con familia. A veces la gente consulta por orientación vocacional, otras veces consulta por problemas laborales, pero yo les diría que la mayor parte de las veces la gente sufre por sus vínculos más cercanos.
Muy bien, algunas de nuestras realidades familiares. Pese a las ilusiones que tenemos, y cuando uno se ilusiona así tipo Disney, ¿no? Porque para ilusionarse, claro, hay que ilusionarse bien, con todos los chiches, todos los detalles, ¿no? Pero pese a las ilusiones que están bien, muchas veces se contraponen realidades que no habíamos pensado o que no habíamos querido. Algunas de nuestras realidades. Las dificultades para formar una pareja, por lo menos en el tiempo, en la forma que hubiéramos deseado. No siempre esto es posible. La desilusión en el matrimonio. El que esté casado acá y que me diga que no se ha desilusionado porque se casó ayer más o menos. Es normal que suframos desilusión, ¿no es cierto?, de lo que pensábamos que iba a ser, y que muchas veces la realidad no condice con lo que habíamos pensado. Los hijos que nos llegan, hoy sobre todo que se programa absolutamente todo con fecha, horario, día, muchas veces los hijos no llegan en la forma, en el tiempo que habíamos soñado. Hace 7 años que estoy coordinando un grupo que se llama Caminos, que es para acompañar justamente a matrimonios esperando en la búsqueda de un hijo. ¿Cuánto se sufre? ¿Cuánta desilusión? Y casi nadie se lo plantea antes. Casi nadie piensa que, bueno, quizás esto no se da. Hijos que no cumplen con las expectativas. Si no los tenés, porque los tenés. Y si los tenés, no siempre los hijos que son un especial tesoro cumplen con las expectativas, con lo que hubiéramos querido para ellos, con lo que hubiéramos deseado, por montones de circunstancias, por errores de ellos, por errores nuestros, o no sé por qué, pero a veces los hijos no cumplen las expectativas, y esto trae dolor. El divorcio, la viudez, la realidad de las madres solas, las familias ensambladas, que alguien dijo que una familia ensamblada es el triunfo de la fe por sobre la realidad, porque una familia ensamblada se genera a partir de una pérdida, de un divorcio anterior o de viudez. Pero quizás no era lo que habíamos soñado originalmente. Conflictos familiares diversos, creo que acá nos anotamos todos, en algún momento pasamos por conflictos familiares, algunos de fácil resolución y otros no tanto. Pérdidas económicas, desempleo, hoy se mencionaron algunas cosas acá, enfermedades mentales, físicas, a veces críticas, agudas y otras veces crónicas, y que las tenemos que afrontar. Muerte de seres queridos, no solamente personas mayores, sino a veces jóvenes, niños. Cuánto dolor, ¿no es cierto? Qué tremenda desilusión respecto de lo que habíamos pensado. Y acá podemos pensar cada uno de nosotros, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? Seguramente no es la misma para todos, pero creo que casi todos podemos inscribirnos en algunas de las cuestiones que nos provocan desilusión y sufrimiento. Muy bien, en definitiva, estas y otras realidades rompen con el ideal que no fue, de lo que hubiéramos querido, porque no somos perfectos. Es decir, tampoco tenemos familias perfectas, porque está formada por seres humanos imperfectos. Y quería hacer la aclaración, que no lo hice antes, que cuando hablo de familia en un sentido amplio. No estoy pensando solamente en un papá, una mamá y 2 nenes, por lo general, sino que las familias van tomando distintas formas a lo largo del tiempo. Conozco familias de hermanos adultos, 3 hermanos solteros al estilo Marta, María y Lázaro, familias formadas por abuelos y nietos, familias formadas por una mamá con sus hijos o un papá que ha enviudado con sus hijos. Y también la familia va tomando distintos aspectos según el tiempo vaya pasando. Así que cuando
estoy pensando en familia, no estoy pensando solamente en los que convivimos necesariamente en la misma casa, sino en una forma amplia. Solo seres humanos imperfectos y limitados. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Acá? Aunque seamos cristianos. Por nuestros propios errores, a veces sufrimos por nuestros propios errores, por decisiones equivocadas. Otras veces por errores de otros. Estoy trabajando con una chica que fue abusada siendo niña y sufre muchas consecuencias. Estos días hemos estado escuchando, ¿no es cierto?, por televisión, qué cosas tremendas. Y esto es lo poquito que llega a la pantalla de televisión. Pero esta es una realidad catastrófica, epidémica, diría yo. Y entonces la chica de 20 y tantos años me preguntaba, ¿y yo qué culpa tuve para ahora tener que afrontar todas estas dificultades? Culpa ninguna. Eras una niña, eras una adolescente. Sin embargo, ella tiene que afrontar esta realidad por errores, culpa de otros. También por razones fortuitas imponderables, culpa de nadie, pero suceden. Tenemos entonces que muchos de nuestros sueños e ilusiones no se van a cumplir. Muy bien, entonces el sentimiento de pérdida y desilusión es inevitable. En Eclesiastés 3, todo Eclesiastés, los primeros 10, 11 versículos, habla de distintos tiempos en la vida del ser humano. Y en uno de los versículos dice, un momento para llorar y un momento para reír. Un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta. Los seres humanos pasamos por todo tipo de tiempos y a veces simultáneamente. ¿Cuántas veces estamos organizando un casamiento y se muere un abuelito? O hay un nacimiento, conozco una familia que el mismo día que moría el abuelito nacía un bebé en la familia, su nieto. Muchas veces estos tiempos hasta se superponen. Tiempos de alegría y también de tristeza. Muy bien, entonces uno se pregunta, entonces es mejor no tener ilusiones o no hacerse ilusiones de nada. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes saben que muchas personas que han sufrido han decidido levantar como una muralla protectora y decir, no voy a confiar más, no me voy a ilusionar más, voy a tener desconfianza de todo el mundo. ¿Se vive feliz así? No. Es decir, que a pesar de todo, es bueno, es normal que sigamos teniendo ilusiones, haciendo proyectos, aún a riesgo de que no se cumplan. Si no es como morir un poco en vida. ¿Vieron esas personas que perduran pero no viven? Es como si estuvieran aletargados o muertos en vida. Quizás personas que no se han podido levantar de alguna desilusión, de algún duelo, y viven, pero no viven con esa vitalidad que se debería. Muy bien, frente a una pérdida o una desilusión, es normal hacer un duelo. Un duelo, generalmente nosotros lo pensamos como un proceso que hay que hacer cuando alguien se muere, ¿sí? Sí, cuando alguien se muere, pero también frente a cualquier pérdida, aún pérdida de cosas que no ocurrieron. Por ejemplo, cuando uno tiene un proyecto de algo y eso no se concreta, también hay que hacer un duelo. El duelo es un proceso que Dios nos ha permitido, nos permite hacer, que es como la cicatrización del alma. Así como nuestra piel puede cicatrizar si está sana, si tenemos una intervención quirúrgica, si nos lastimamos en un cuerpo sano, la herida cierra, ¿sí? Demorará más, menos, pero cierra. En el alma pasa lo mismo y es esta capacidad que Dios nos ha dado para poder cerrar las heridas del alma. Y me gusta este pequeño poema que dice, no me quites mi duelo. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza
sana un corazón roto. Y la naturaleza fue creada por Dios. Y esto nos cabe también a los cristianos, porque a veces pensamos que los cristianos son extraterrestres o somos extraterrestres que no hacemos duelos. También es sano hacer duelos. ¿Qué es el duelo? Es un proceso normal, en varias etapas, que compromete a un ser humano total. Y cuando digo un ser humano total es que todas las áreas, el área física, el área emocional, el área relacional y aún la espiritual, se duelen o están atravesando esta situación. En el área física, cuando una persona está en duelo, ya sea por la pérdida de un ser querido o una pérdida de cualquier otro tipo, como podría ser la pérdida de la salud también, nos pasan cosas a nivel físico. Quizás hay trastornos del sueño, hay trastornos de la alimentación, tenemos un cansancio extremo, porque hay todo un proceso interno que se está desarrollando. Del mismo modo, en el área emocional podemos estar tristes, podemos estar irritados, podemos enojarnos. En el área relacional a veces la gente se aísla, otros no quieren estar solos, nos pasan cosas con los demás. Y también el área espiritual a veces nos lleva a estar más cerca de Dios y otras veces a enojarnos con Dios. Yo manejo mucho un libro en mi consultorio con los pacientes cristianos que tengo, que se llama La brecha entre tú y Dios. Muchas veces en tiempos de dolor nos enojamos con Dios y lo peor es que no lo podemos reconocer porque pensamos que es pecado, que está mal. Sin embargo, Dios permitió el registro bíblico de hombres de mucha fe que en tiempos de intenso dolor le cuestionaron a Dios, se enojaron con Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me pasa esto? ¿Es así o no? Tiempo de duelo. Es normal, solo que lo que no es normal es que esto perdure en el tiempo y nunca es como una cicatriz que nunca se sana, o como una herida que nunca se sana. Es normal para un tiempo. Muy bien, Dios viene en nuestra ayuda, no nos deja solos, a pesar de que es un proceso normal el que tenemos que atravesar, Él no nos deja solos. ¿Por qué? Él conoce mejor que nadie nuestros pesares. ¿Vieron que a veces cuando les tratamos de explicar a alguien lo que nos pasa, por más comprensiva que sea la persona, siempre nos parece que no podemos decir todo, porque es muy difícil expresar todo lo que sentimos con palabras. Tenemos que hacer el esfuerzo, pero aún así no alcanza. Pero ¿saben qué? Dios sabe. Y aun cuando oremos débilmente, con palabras del todo no razonables, etc., Dios interpreta lo que nos pasa. El Espíritu Santo traduce nuestra oración. Dios es un experto en hacer cosas nuevas a partir de pedazos rotos o de nuestras ilusiones destrozadas. Él quiere ayudarnos a recuperar la esperanza perdida, porque sin esperanza no se puede vivir. Es un elemento vital para vivir. Fíjense este texto de Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza, es la esencia de Dios la esperanza, como el amor. El Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios mismo es un Dios de esperanza. La fuente de la esperanza está en Dios. Por lo tanto, la diferencia es que esto no es ilusión, es esperanza. Es diferente la ilusión de la esperanza. La esperanza, a diferencia de la ilusión, no es creer que todo va a salir como yo lo planifico o como a mí me gustaría. La ilusión es eso. Cuando yo planeo unas vacaciones, le pongo todos los ingredientes que se me ocurren, ¿no? Lo que yo deseo. Pero la esperanza es otra cosa. La esperanza es que creer que Dios va a estar o que Dios está en medio de mis situaciones penosas o felices. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esto requiere fe, ¿no? Porque es fácil ver esto cuando las cosas nos van bien o como nosotros queremos. Pero realmente la esperanza es para aplicar especialmente en tiempos donde la realidad no condice con lo que deseamos. Ahora quiero hablar un poquito, hablamos de Dios y la esperanza, pero yo quiero hablar un poquito hoy de la familia de Dios y la esperanza. Porque así como Dios se hace presente en nuestras vidas en tiempos de dificultad, Él lo hace en forma vertical, sobrenatural, pero especialmente en forma horizontal a través de los otros miembros de la familia de Dios. Las distintas pérdidas que podemos experimentar alrededor de la vida familiar o de otras esferas constituyen situaciones especiales de vulnerabilidad. Es decir, nos sentimos débiles, nos sentimos toda esa fuerza y todo ese empuje que podemos tener en otros momentos. Cuando nos pasan cosas duras, ¿cómo nos hace sentir? Chiquititos, débiles. Es un tiempo de vulnerabilidad, de debilidad. Y ahí es necesario que la familia de Dios se haga presente, también como provisión de Dios para los que sufren. En una familia sana, en una familia humana sana y normal, cuando alguien sufre, ¿qué hacen los demás? Ayudan, se conduelen, cubren, sostienen, acompañan, tantas cosas prácticas también. Eso es lo que debe pasar en la familia de Dios de un modo natural. Ustedes saben que Dios usa varias figuras en el Nuevo Testamento para representar lo que es una iglesia. Habla de un cuerpo, habla de un edificio y habla también de ¿qué? La otra figura que Dios usa, que se usa en el Nuevo Testamento, familia. Familia de Dios, si bien cuerpo y edificio dan esta idea de unidad, la familia le agrega, la figura de la familia le agrega un toque de ¿qué? De calor, de amor, de afectividad, también de conflictos, diría yo, ¿no? No todo es color de rosa tampoco en la familia de Dios, pero bueno, hoy no es nuestro tema. Es que el Evangelio Dios lo pensó para ser vivido en forma comunitaria, no aislada. Hoy cada vez más se usa esto de yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia o no me congrego. No necesito. Es un evangelio a medias. Yo no puedo decir que esa persona no es salva, pero seguramente se pierde un montón de cosas de lo que es vivir en familia. Porque Dios ha pensado que los cristianos vivamos como familia de Él. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto en Colosenses 3:14. Y el amor, entre otras cosas, se caracteriza por asistir al que está en debilidad. Por lo tanto, en nuestras realidades familiares, las que mencionamos y las que ustedes puedan estar pensando ahora, es la familia de Dios la que se tiene que hacer presente. Muy bien, dijimos que las personas y familias que atraviesan situaciones de pérdida, de dificultad, son especialmente vulnerables. Una vez una chica hablando de una dificultad que había en la familia de ella, dificultades por el lado del esposo, dificultades por el lado de la familia de ella, dijo, menos mal que no estamos mal todos al mismo tiempo, ¿no? Hablando de que ellos estaban bien, ellos como familia nuclear, dijo, menos mal que no estamos todos mal al mismo tiempo. Digo, es verdad, ¿no? Porque ella estaba corriendo para unos, para otros, etc. Y en la familia de Dios también pasa así. No todos pasamos dificultades al mismo tiempo. Y eso hace que podamos entonces ayudar y sostener a otros.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, ¿cómo es? Hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué es hacer bien? Porque hacer bien, muy general, ¿no? ¿Qué es hacer bien? En tiempos de particular debilidad, como lo que estamos hablando, hacer bien puede ser orar, escuchar, a veces escuchar más que hablar, comprender, acompañar. Junto con comprender pondría, o lo haría más explícito, no juzgar. Porque la verdad que el que está pasando una dificultad, lo que menos necesita es que lo enjuiciemos, ¿no? Aconsejar, hacer silencio, aconsejar, alentar, ofrecer calor de familia, colaborar en aspectos prácticos. No todos podemos dar consejos, pero todos podemos hacer compañía, dar tiempo, cubrir roles ausentes o deficientes de la familia en problemas, sostener económicamente, etc. Me acuerdo cuando la hijita de una mamá soltera que nosotros teníamos en la iglesia, tenía más o menos unos 4 años en ese momento, hizo un berrinche en uno de los cultos y se metió abajo de una mesa en la librería de la iglesia. Y la madre no la podía sacar de ahí. Y entonces me dice, ¿sabes lo que pasa? Que en estos días estuvo preguntando por qué ella no tiene un papá como fulanita, la otra, ¿no? Porque las nenas de la iglesia la invitaban. Y entonces, lógico, 4 años, 5 años, ahí cuando empiezan con estas cosas, a hacer comparaciones, a ver cómo están conformadas las familias, etc. Y la mamá dice, yo creo que está muy sensible por eso. Y fue impresionante cómo uno de los médicos, pediatra tenía que ser, de nuestra iglesia, se acercó a ella, se arrodilló, porque había que meterse abajo de la mesa esa donde la chiquita se metió. Y yo no sé qué le dijo. Bueno, Carlos, además de ser pediatra, tiene como 6 hijos, qué sé yo, así que algo de experiencia tenía. Y le habló de una forma tan dulce que la nena salió hecha un angelito de ahí. No la retó, no le pegó, no le dijo, nena, ¿cómo haces esto en la iglesia? Le habló con mucha dulzura. Cubrió quizás un rol ausente, le hizo de papá por un ratito. Me acuerdo otro caso de una chica que enviudó con 2 nenes muy chiquititos. Y ella, además de su propio duelo, estaba muy preocupada en cómo sus nenes iban a procesar, sobre todo el nene varoncito mayor que tenía 5 años, cómo iba a procesar la muerte del papá. Y el nene tenía claro que el papá había fallecido, hasta donde un chico de 5 puede comprender el tema de la muerte, que es complejo. Y un día ella vino asustada y me dice, ¿está llamando papá a mi hermano, a los amigos de mi marido, a no sé quién de la iglesia? Y se tendrá un lío en la cabeza este chico. Yo le dije, no, él tiene muy claro quién es su papá y que su papá no está. Estos otros hombres de la iglesia y de tu entorno están cubriendo un rol de papá ausente. Y tu hijo necesita figuras de papá. Y los chicos son tan inteligentes y tan sabios que lo hacen así tan fácil, ¿no? Nosotros nos enrollamos con doctrinas psicológicas, con teorías. El nene lo cubrió y creció sano. Así que la iglesia, familia de Dios, es tan importante en este tiempo donde aún las familias no llegamos a cubrir todas nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Para eso está la familia de Dios, para cubrir los déficits que todos podemos tener. El ejemplo de Jesús frente al dolor y al sufrimiento. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Me encanta esa expresión.
lo pudo soportar porque después tenía otra expectativa, sabía que eso no quedaba ahí. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, no se cansen ni se desanimen. Qué bueno, ¿no? Es humano cansarse y desanimarse. Jesús también se cansó, se desanimó, lloró, protestó, después aceptó y tenía claridad sobre su ministerio. Y sin embargo, en el momento del dolor, fue humano. Pero lo que a él lo sostuvo fue esto, saber que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de tener la fe suficiente o la esperanza suficiente para saber que después de este dolor que estamos atravesando, vamos a tener gozo y alegría? Requiere fe, ¿no? Levantemos la mirada por sobre nuestras experiencias terrenales, renovando la esperanza. Para terminar, quiero leer este texto que también nos ayuda, porque mientras transitamos lo que nos toca, con todos los sentimientos humanos normales, a pesar de ser cristianos, también necesitamos tener una mirada celestial, una mirada trascendente. Mientras pasamos, estar mirando un poquito más arriba, como habla de Moisés, ¿no? Que se sostenía como viendo al invisible, como mirar en dos planos. Mientras estamos acá y transitamos humanamente con todo lo que nos toca, poder un poco levantar la mirada para tener esperanza. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Que esta proyección eterna pueda ayudarnos a transitar nuestras realidades familiares, sea lo que estamos pasando, y que también podamos, como familia de Dios, asistirnos unos a otros en ayuda. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Hermano, hermana, que te puedas sentir en esta mañana con el Señor cerca de tu corazón, de tu familia, porque Dios es un experto en hacer cosas nuevas de pedazos rotos y en ayudarnos a recuperar la esperanza. Les quiero leer por último, para terminar. Por eso decimos que la esperanza es posible en nuestras realidades familiares, que nos vayamos con esta convicción hoy de acá. Les quiero leer esto que está en un señalador, que después voy a dejar para que se lleven uno por familia, para que en este mes de la familia podamos leerlo, nos pueda ayudar en nuestro tránsito diario. Dice: felices las familias. Sería algo así como las bienaventuranzas de la familia, ¿no? Que se aman con palabras y con hechos, que confían los unos en los otros, que se respetan en las diferencias, que contribuyen a la autoestima del otro, que dialogan, aunque sea difícil, que tratan de vivir en armonía, que ayudan al crecimiento de cada uno, que comparten lágrimas y sonrisas, que desempeñan roles claros y flexibles, que disfrutan de libertad para expresarse, que evitan cualquier forma de maltrato, que protegen a los más vulnerables, que reconocen errores y aprenden de ellos,
que ejercitan el perdón y la restauración, que piden ayuda y ayudan a otros, que adquieren recursos en las crisis, que comparten tiempos de diversión, que celebran sus tradiciones y costumbres, que renuevan la esperanza cada día. Felices las familias que aún en su imperfección reconocen que Dios las conduce y disfrutan de su favor y misericordia. No es la propuesta de una familia ideal, maravillosa, que no tiene problemas. Es la propuesta de una familia real, que trata de vivir según los consejos saludables de Dios. Muchas gracias, que tengan un lindo domingo y mes de la familia también. Gracias.